Buenas tardes, nos encontramos nuevamente en el profesorado de Historia de tercer año de la materia contemporánea con la tutora Adriana Coria e integrantes Adriana Isabel Dalviso y quienes habla de Cavalcante Espacio. El tema a desarrollar es sobre la Guerra Fría, que se da entre 1945 y culmina en 1991. Para entender cómo se produjo este acontecimiento, debemos hacer una recopilación de datos, una visión sobre las características de la misma. Si bien es amplio, debemos tratar de transmitir de la mejor manera posible, es decir, breve, para que así lo podamos entender entre todos y sacar las conclusiones de lo que fue este conflicto, ¿no es cierto? Por un lado debemos entender lo que fue el antecedente de esta guerra. Sin duda uno de los conflictos, sin duda podemos decir que este fue uno de los conflictos de la historia, uno de los más grandes que no enfrentó a países, sino que enfrentó a las ideologías como era el capitalismo y el comunismo, siendo el primero liderado por Estados Unidos y el segundo por la Unión Soviética. Para conocer el origen de este hecho, vamos a seguir con el procedimiento a explicar. Tengamos en cuenta que las características que enfrentó esta guerra, fue un enfrentamiento político, económico, social, militar de los países que tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental capitalista liderado por Estados Unidos y por la Unión Soviética, el bloque oriental, es decir, los países se dividieron en dos bloques, que uno fue Estados Unidos y el otro aliado, y los aliados de la Unión Soviética. Con respecto a los Estados Unidos, vemos que los países que participaron fue Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Dinamarca, Italia, Grecia, Noruega, Alemania Occidental. Y por otro lado, el otro aliado, lo tenemos a Alemania Oriental, Polonia, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia y Hungría. Las causas de la Guerra Fría en sí estuvo la rivalidad de ideología política que defendía y deseaba imponer los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos defendía la democracia y el capitalismo, así como los principios de la propiedad privada y la libre iniciativa. Sin embargo, por otro lado, Estados Unidos apoyó la imposición de la dictadura en varios países de Latinoamérica. Por su parte, la Unión Soviética se basaba en el socialismo, la igualdad económica, la eliminación de propiedades privadas y en la capacidad del Estado para cubrir y garantizar todas las necesidades de los ciudadanos. Este sistema de gobierno fue impuesto en los países que conformaban la Europa Oriental. No obstante, existieron otras causas que también generaron la Guerra Fría, como la adquisición de armas atómicas por parte del gobierno de Estados Unidos y que alertó a la Unión Soviética que temía que fuese utilizada para el ataque en su contra. A todo esto podemos decir que se hizo una organización internacional, ¿no es cierto?, donde se implementó el Consejo de Ayuda de Comecon, el Fondo Monetario Internacional FMI, el Banco Mundial, la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN, Consejo de Ayuda Mutua Económica, Pacto de Varsovia, Organización de Estados de América. Con respecto al Consejo de Ayuda Mutua Económica Comecon, en contraposición al Plan de Marshall, la Unión Soviética creó el Consejo de Ayuda Mutua Económica Comecon, por sus siglas en inglés CAMIP, por sus siglas en español, en el cual consistió en el fomento de la cooperación económica por parte de los Estados miembros de la Unión Soviética a fin de contrarrestar el sistema capitalista. Con respecto al Plan Marshall, en 1947 el gobierno de Estados Unidos creó el Plan Marshall para ayudar a reconstruir la base política y económica de los países europeos afectados por la Segunda Guerra Mundial a fin de detener el avance de los partidos comunistas en la Europa occidental.
OTAN y Pacto de Varsovia son la constante incertidumbre de Estados Unidos, iniciaron un enfrentamiento armado contra la Unión Soviética y viceversa. Propiciaron la creación de la Organización de Tratado de Atlántico, Norte OTAN y el Pacto de Varsovia. La OTAN fue creada en el año 1949 por países que conformaban la Europa Occidental y sus aliados, entre estos Estados Unidos y Canadá. Este organismo militar se formó con un sistema de defensa colectiva en el cual se acordó que ante cualquier ataque a uno de los países miembros por parte de una potencia extranjera, este será defendido en conjunto. Por su parte, Europa Oriental, dominada por la Unión Soviética, reaccionó con la creación del Pacto de Varsovia en 1955, un acuerdo militar que forzaba la homogeneidad política que existía entre esos países y contrarrestaba la amenaza ejercidas por OTAN. La guerra y los principales conflictos bélicos se dieron carrera militar y carrera espacial. La carrera militar, digamos que la carrera armamentística. Estados Unidos y la Unión Soviética desarrollaron y crearon un importante número de armas y equipos de guerra de vencer el uno sobre el otro e incluso de afectar al resto del planeta. Con respecto a la carrera espacial, en ambos bloques iniciaron una importante carrera espacial y por lo que se llevaron a cabo importantes desarrollos tecnológicos y espaciales que cambiaron la historia de la humanidad. Uno de los acontecimientos más destacados fue en el año 1969, cuando el hombre llegó a la Luna. Consecuentemente, también existieron las Olimpiadas y los espionajes, que eran como una forma de entretener a la gente y con ciertas políticas de atracción, ¿no es cierto? En el tema de espionaje, en la parte de espionaje, hubieron asesinatos, cuando se oponían a ciertos bloques y principalmente a lo que es la Unión Soviética, cuando se descubría que alguien estaba espiando o declarando algún acontecimiento sin su permiso, obviamente, ellos lo primero que hacían era buscarlo, capturarlo y asesinarlo, así como hicieron con una pareja, por el hecho de divulgar lo de la bomba atómica. Con respecto a Argentina, podemos decir que aquí también hubo las dictaduras, ¿no es cierto?, en ese mismo tiempo. Y en las Olimpiadas, por ejemplo, en otros lugares hubieron las Olimpiadas para entretener a las personas, y por el lado de Argentina fue el Mundial. En este mismo contexto existieron movimientos de liberación nacional como Chile, Nicaragua, Irán, El Salvador, Sudáfrica, Argentina, India y Pakistán. En esta guerra hubo consecuencias en las cuales existió la polarización del mundo en dos bandos, la acumulación de armas. En los países satélites aparecieron movimientos antibelistas y antinucleares internacionales. Durante la Guerra Fría se desarrollaron otros conflictos de gran importancia en la historia contemporánea, entre estos la construcción del Muro de Berlín, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Afganistán y la Revolución Cubana y la Guerra de Corea como la más importante. Uno de los momentos culminantes de la Guerra Fría fue la Guerra de Corea entre 1950 y 1953, cuando el ejército norcoreano de influencia soviética invadió Corea del Sur, quienes contaban con el apoyo militar de Estados Unidos. En el año 1953, durante el conflicto, se firmó el armisticio que mantenía la frontera entre los estados coreanos. Este acuerdo inició una etapa pacífica y de equilibrio atómico. Sin embargo, la mayor crisis de la posguerra se produjo en el año 1962 con motivos de la instalación de bases de misiles soviéticas en Cuba. Ante la amenaza de ellos suponían para Estados Unidos, este país decretó el bloque naval caribeño. La crisis
se solucionó con la retirada de los barcos soviéticos que el gobierno de Nikita Khrushchev había enviado al escenario de los acontecimientos y el desmantelamiento de los cohetes y sus correspondientes rampas de lanzamiento. En relación a todo lo anterior, el diálogo entre la coexistencia pacífica entre Estados Unidos y la Unión Soviética propició la creación del teléfono rojo que comunicaba directamente a la Casa Blanca con Kremlin. Y así damos por finalizado esta exposición del mapa conceptual sobre la Guerra Fría. Muchas gracias.